La bandera es uno de los principales símbolos patrios. Está presente en todas las reuniones formales. En las reuniones regulares de un capítulo, el protocolo debe de ser sencillo. Solo presentamos la bandera nacional. Pero en los actos especiales, el venerable patrono o la persona asignada podrán realizar un pequeño ceremonial en su honor que realce su presencia. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. La palabra bandera viene del latín bandeira. Es el símbolo más importante que identifica a un pueblo. Representa identidad. Pero las banderas no son un invento moderno. La historia atribuye a los antiguos egipcios el primer uso de una bandera con el propósito de identificar a una tribu o un ejército. Actualmente, los países alrededor del mundo legislan para rendirle los máximos honores a sus banderas, como muestra del reconocimiento para aquellos que murieron defendiéndola y que son recordados junto a sus grandes gestas épicas. En nuestras reuniones, con frecuencia, antes del inicio de nuestras actividades, la bandera nacional se ubica a la derecha del oficial que preside. En eventos de mayor protocolo, se puede realizar una ceremonia en honor de las banderas presentadas. La ceremonia donde se rinde tributo a las banderas puede ser tan creativa como los miembros a cargo deseen, siempre y cuando se rijan por los parámetros generales del protocolo que la orden tiene en estos casos. En la ceremonia de la bandera o al ella pasar en desfile hacia el lugar de honor que tenemos reservado, todos los presentes deberán de ponerse de pie, guardar silencio, mirar a la bandera y colocar la mano derecha sobre el corazón, cerca del hombro izquierdo. Cuando esté instalada en el lugar reservado para ella, repetiremos el himno y rendiremos los honores correspondientes. Cuando hubiera más de una bandera que presentar, la bandera nacional se presentará primero y ocupará un lugar visible y de máximo honor. La bandera o banderas extranjeras se presentarán y colocarán siguiendo el orden alfabético de países tal como lo prescribe el Código de Banderas de las Naciones Unidas. Además, deberá cuidarse que todas las banderas posean las mismas dimensiones y se icen en astas de igual tamaño para que queden al mismo nivel. Ninguna bandera puede ser de mayor tamaño que la bandera nacional. Como norma general, si las máximas autoridades de la Orden de la Estrella de Oriente están presentes en una reunión, podemos presentar la bandera oficial de la organización. Pero en todo momento debemos recordar que las banderas nacionales y de organizaciones privadas como la nuestra no deben de colocarse juntas. Por lo que se recomienda en estos casos el establecimiento de dos grupos de banderas. Además, si grandes dignatarios de otras grandes jurisdicciones nos visitan en nuestros actos formales, como atención especial podemos presentar sus banderas. Las banderas del país de nuestra muy venerable gran matrona y de nuestro muy venerable gran patrono se enarbolarán en todas las ceremonias en que nuestras autoridades estén presentes. Es un uso y costumbre en la orden que el venerable patrono tome especial cuidado de todos los actos que involucran el manejo de la bandera. Por lo tanto, concluidos los actos oficiales, es importante guardar la bandera. Debemos hacerlo en privado con escrupuloso cuidado y respeto. Traten de mantener las banderas propiedad de su capítulo limpias. Guárdenlas en un lugar seco.
Evite la humedad que pueda provocarles arrugas permanentes. Ellas deben de estar protegidas, pues el polvo y la suciedad atacan los tejidos. Además, debemos evitar exponerlas a la luz solar que degrada el color. Recuerden, las banderas no se lavan, no se planchan, no se estrujan, no deben tocar el piso y si han perdido color, deben cambiarse. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.